Se reanuda la presente diligencia otorgándole el uso de la palabra al abogado de la defensa para que se pronuncie sobre la formulación de la imputación que ha hecho la agencia fiscal. Gracias, su señoría. De acuerdo a lo verbalizado y solicitado, pues en la imputación el señor fiscal, pues la defensa no tiene nada que manifestar al respecto, su señoría. Bueno, una vez formulada la imputación y teniéndose esta como un acto procesal de comunicación de la investigación que adelanta la Fiscalía, se tiene que el señor José del Carmen Ruiz Arrieta, identificado con cédula de ciudadanía número 85487030, adquiere a partir de este momento la calidad de imputado. La Fiscalía debe observar los términos previstos en los artículos 175 y 294 del Código de Procedimiento Penal. Se interrumpe a partir de este momento el término de prescripción de la acción penal y tampoco puede enajenar bienes sujetos al registro de conformidad con el artículo 97, inciso segundo, del mismo Estatuto de Procedimiento Penal. Ahora bien, señor imputado, si bien la Fiscalía le hizo una explicación detallada y explícita, para la redundancia, sobre cuáles son los beneficios que usted tiene para allanarse, cuáles son las circunstancias también que usted también se allana, y asimismo el abogado de la defensa le explicó también a usted o lo instruyó sobre la respuesta que debe dar, y además le explicó cuáles son los derechos que le asisten a usted como persona imputada. Es mi deber como garante de derechos, como funcionario que debe velar para que se cumplan las garantías, libertades y el debido proceso. Es mi deber hacerle saber cuáles son los derechos que a usted le asisten como imputado, los cuales están contemplados en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. De manera sucinta, la norma que le cité, artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta de que usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañeros permanentes o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. No tiene que autoincriminarse o incriminar a su cónyuge o compañeros permanentes o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil segundo de afinidad. El silencio no puede ser utilizado en su contra. Esto significa que usted tiene una inmunidad, un derecho a guardar silencio. Tiene derecho a permanecer callado y esto no puede ser utilizado como un indicio grave en su contra. Usted puede hablar simplemente para mencionar su nombre, para contestar algunas preguntas concretas. En todo caso, si desea hablar, siempre es pertinente que usted converse
primeramente con su abogado antes de dar una respuesta, para que el abogado lo asesore sobre la respuesta que debe dar. Usted hoy tiene una presunción de inocencia. Es decir, aquí en esta diligencia no se está determinando su responsabilidad. Esto será materia de un juez de conocimiento. Un juez penal, por así decirlo. Pero para nuestro circuito judicial, o para hacerlo entendible a usted, en nuestra zona geográfica, por así decirlo, esto será, se determinará en una audiencia ante el juez promiscuo del circuito de Plato Magdalena, que es el juez de conocimiento para este tipo de casos. Entonces, en todas las diligencias que vengan de ahora adelante, usted siempre va a tener derecho a tener el acompañamiento de un abogado. Siempre va a estar, siempre debe estar asistido por un abogado, ya sea un abogado de confianza o uno adscrito a la Defensoría Pública, como efectivamente lo está acompañando en estos momentos por parte de la Defensoría el doctor Johnny Olivella Daza. Tiene derecho entonces usted a mantener una comunicación privada con su defensor antes de comparecer ante las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos imputados de forma clara, precisa, con la indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se fundamenta. Tiene derecho a un juicio público, oral, contradictorio, imparcial, con inmediación de pruebas. Puede llevar testigos, puede contrainterrogar en la audiencia. Puede renunciar también entonces a los derechos de autoincriminarse y renunciar a tener un juicio. Esto último tiene que ver con la posibilidad de allanarse a la imputación. Allanarse es declararse culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía. En este caso, es el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, el cual está estipulado o preceptuado, contenido en el artículo 376 del Código Penal. Ahora bien, esta aceptación implica que usted debe saber la pena que eventualmente le va a imponer el juez de conocimiento. ¿Cierto? Entonces, le explicó el señor fiscal que la aceptación implica unos ciertos beneficios, ¿cierto? Estos beneficios están contemplados en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos manifiesta de que si la persona acepta los cargos, tendría una rebaja, para este caso en particular, porque usted fue capturado en flagrancia, tendría una rebaja de 1/4 de la mitad de la pena. Ahora bien, de la lectura del artículo 376 que hizo el señor fiscal, se especificó que la conducta que usted cometió encuadra en el inciso tercero de ese artículo 376. Es decir, si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, o sea, si excede de los 1000 gramos de marihuana, pero no sobrepasa los 10.000 gramos, entonces la pena a imponer sería de 96 a 144 meses. ¿Cierto? Las sustancias que a usted se le incautó fueron exactamente 1.700 gramos. ¿Cierto?
encuadra, como le dije anteriormente, en este inciso tercero del artículo 376. Le hablaba entonces el señor fiscal de que si usted acepta la imputación que se le está haciendo, tendría un beneficio, tendría una rebaja a la pena, específicamente del cuarto de la mitad de la pena. Esto en términos numéricos, específicos, concretos. Esta rebaja eventualmente tendría que aplicarse a la pena mínima, atendiendo que no se conoce antecedentes por parte suya. Parece ser que es primera vez que se encuentra usted incurso en estas circunstancias, ¿cierto? Entonces, al aplicar la rebaja del cuarto de la mitad de la pena, la misma sería de 12 meses que se le restan a esos 96. Es decir, que la pena a imponer eventualmente por parte del juez de conocimiento, juez promiscuo del circuito de Plato de Magdalena, sería de 84 meses de prisión. Entonces, la aceptación, debo decirle, de parte suya debe ser libre, consciente, voluntaria, sin ninguna clase de presión. Debe saber usted las implicaciones que tiene, y una de ellas es que no podrá retractarse. Es decir, que si acepta, no podrá ir ante el juez de conocimiento a decir que se retracta, porque ha sido lo suficientemente ilustrado de las consecuencias que implica la aceptación de la imputación. Y la otra consecuencia es que, obviamente, vendría ineludiblemente un fallo condenatorio, ¿cierto? Entonces, entendido, señor imputado, las consecuencias que implica aceptar la imputación, le voy a preguntar nuevamente al abogado de la defensa si ha ilustrado suficientemente a su defendido sobre la respuesta que debe dar. Así es, su señoría. Ante lo manifestado por su defensor, en este momento le voy a preguntar al señor imputado José del Carmen Ruiz Arrieta si acepta usted o no la imputación por el delito de tráfico, porte de estupefacientes que le ha hecho la Fiscalía. ¿Acepta usted esta imputación? No acepto. No acepta. No acepto, señoría. Ok, sí, señor, gracias. Así las cosas, se declara que ha sido formulada la imputación, cumpliendo la Fiscalía con los requisitos del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, de tal forma que contra ella no procede entonces ningún recurso por ser un acto de mera comunicación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra a la agencia fiscal para que formule su tercera petición, la cual es solicitud de medida de aseguramiento. Gracias, señor juez. La Fiscalía General de la Nación, a través del suscrito delegado, le solicita respetuosamente se imponga medida de aseguramiento conforme lo establece el artículo 307
del Código de Procedimiento Penal, medida de aseguramiento, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, al imputado, señor José del Carmen Ruiz Arrieta, identificado con cédula de ciudadanía número 85487030, expedida en Plato, Magdalena, y quien tiene como fecha y lugar de nacimiento el día 18 de marzo de 1979 en Plato, Magdalena. Esta medida solicitada, su señoría, se hace con fundamento en lo preceptuado en los artículos 306 y 308 de la Ley 906 de 2004, como quiera que a juicio de este delegado se cumplen los presupuestos fácticos allí señalados, en particular los del artículo 308 en sus numerales segundo y tercero, los cuales argumentaré o fundamentaré más adelante. Esa inferencia razonada de autoría o participación de la que nos habla este artículo 308 la extrae este delegado fiscal de los hechos que tuvieron ocurrencia el día de ayer, 8 de febrero del año 2021, a las 21:45 en la vía que de Plato conduce a Pueblo Nuevo en el kilómetro 67, más exactamente en el peaje de jurisdicción del municipio de Ariguanío, el difícil Magdalena. Cuando el señor José del Carmen Ruiz Arrieta pues se trasladaba en una motocicleta y en este lugar pues se encontraba una patrulla de la Policía Nacional adscrita a la Policía de Tránsito y Transporte, la seccional Magdalena, quien le hicieron una señal de pare solicitándole sus documentos personales y un registro personal al cual accedió voluntariamente y le fue hallado en un morral que cargaba en sus espaldas 4 paquetes que, de acuerdo con la prueba de identificación preliminar homologada, arrojaron como resultado positivo para cannabis y sus derivados, es decir, marihuana, con un peso neto de 1.720 gramos, motivo por el cual pues lo capturan en situación de flagrancia como presunto autor responsable de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De igual manera, esa inferencia razonada o razonable de autoría o participación de la que nos habla este artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, la extrae igualmente este delegado de los elementos materiales probatorios y de evidencia física que fueron recolectados, como son pues el informe de la captura en flagrancia, el acta de incautación del estupefaciente ya mencionado, el informe respecto a la fijación fotográfica y reseña dactilar del capturado. De igual forma, el informe de investigador de campo, suscrito por los investigadores de la Policía Judicial de la SIJIN de Plato, respecto a la fijación fotográfica de la sustancia estupefaciente incautada. De igual manera, el informe de investigador de campo, suscrito por el investigador de la Policía Judicial de la SIJIN, Gerlin Vallejo Rodríguez, respecto al procedimiento o a la prueba de identificación preliminar homologada, la cual pues arrojó como resultado positivo la de cannabis y sus derivados, es decir, marihuana, en un peso neto de 1.720 gramos. Manifestó este delegado fiscal que esa inferencia razonada, autoría o participación, la extraída de lo establecido en los artículos 306 y 308 del Código de Procedimiento Penal, en especial del artículo 308 en su numeral segundo y tercero, que establecen lo siguiente.
El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de sus delegados, decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Y le hago referencia al numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y el del numeral tercero, que el imputado que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Este numeral segundo, a su vez, se desarrolla en el artículo 310 y específicamente considera la Fiscalía en el numeral primero la continuidad de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. ¿Y por qué considera la Fiscalía que se cumple a cabalidad lo preceptuado en este artículo 308 y específicamente en estos numerales? En el numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la integridad de la sociedad o de la víctima. Sin lugar a dudas, pues considera la Fiscalía que el hoy imputado es considerado o que constituye un peligro para la sociedad, y específicamente por cuanto la conducta punible que le fuera imputada, es decir, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, más exactamente el transportar, el llevar consigo y transportar este estupefaciente. Vemos que este delito es un flagelo que nos aqueja diariamente, no solo en nuestro municipio o en la jurisdicción del municipio de Plato, sino en el departamento y a nivel nacional, porque es una conducta pluriofensiva, es decir, que no afecta un bien jurídico tutelado únicamente como es el de la salud pública, sino afecta a otros bienes jurídicos tutelados. Entre ellos pues tenemos el del patrimonio económico e incluso el de la vida, por cuanto que el transportar esta sustancia estupefaciente no solo estaría vulnerando este bien jurídico tutelado, sino que el que ese consumidor, en su afán de obtener o de comprar este estupefaciente en su adicción, pues como bien nos lo enseñan las reglas de la experiencia y el sentido común y la experiencia de este delegado en los años que lleva en la Fiscalía, pues cometen estas otras conductas punibles, es decir, el de hurtar con el fin de obtener un provecho ilícito, al obtener ese elemento, poderlo vender para poder tener el dinero para comprar el estupefaciente. Y en el peor de los casos, y como ha sucedido, pues el atentar contra la vida de las personas en su afán de obtener esas pertenencias o esos elementos que lleve consigo para posteriormente venderlos y así poder adquirir el estupefaciente en su adicción. También vemos, su señoría, que la cantidad que transportaba es una cantidad considerable, que incluso este delegado fiscal le manifestó al investigador que le explicara al capturado la posibilidad, si era su voluntad, su querer, rendir un interrogatorio con el fin de establecer pues no solo la adquisición y si él es consumidor o no de sustancias estupefacientes. Sin embargo, él manifestó de manera enfática que él prefería guardar silencio, que no iba a rendir ningún interrogatorio. Vemos también, su señoría, como se puede observar, no es una persona que por sus características sea un consumidor de sustancias estupefacientes, y considera la Fiscalía que esta cantidad que llevaba consigo, que transportaba, pues la finalidad era el comercializar
esta sustancia estupefaciente y que precisamente en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia se persigue a la persona que intenta comercializar o vender esta sustancia estupefaciente, que se considera que el consumidor o el adicto pues es una persona enferma que necesita una atención médica, que necesita ser rehabilitado, pero que la persona que no es consumidor, que transporta esa sustancia y que es aprendido comercializando, y en este evento, aun cuando el imputado no comercializaba la sustancia estupefaciente, pues la Fiscalía sí considera, teniendo en cuenta pues ya lo manifestado, que él no quiso pues rendir un interrogatorio, que no se vislumbra que sea un consumidor de sustancia estupefaciente, por lo tanto, pues considera la Fiscalía ese peligro para la comunidad y sobre todo en una gran potencial los adolescentes que habitan nuestro municipio de Plato y los municipios aledaños y que afectan la salud de los mismos y la salud pública. Que ahí, a pesar de las campañas masivas de la persecución penal, y que es un eje fundamental no solo de los operadores de justicia, sino también desde la Presidencia de la República, combatir ese microtráfico y ese flagelo de los estupefacientes que desafortunadamente vemos que hoy el imputado pues ha sido un infractor de esa conducta. Asimismo, su señoría, pues tenemos que este numeral segundo del artículo 308 a su vez se desarrolla en el artículo 310 en su numeral primero a consideración de la Fiscalía, y que establece sobre el peligro para la comunidad para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible. El juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Y le hago referencia al numeral primero, la continuación de la actividad lectiva o su probable vinculación con organización criminales. Y es por ello que la Fiscalía pues solicita esta medida, teniendo en cuenta, su señoría, que el hoy imputado pues no es un infractor primario. De acuerdo con la información que nos suministraron los antecedentes penales, la consulta que hiciera la Policía Judicial de la SIJIN, conforme al oficio número 2021-0056-917 del 9 de febrero de 2021 y suscrito por la auxiliar de identificación y registro de la SIJIN del Departamento del Magdalena, Estela María Codina Cuau, el señor José del Carmen Ruiz Arrieta, con cédula de ciudadanía 85487030, le aparece como registro o le figura una sentencia condenatoria por parte del juzgado promiscuo del circuito de Plato Magdalena. El beneficio dice subrogación negada, el delito homicidio agravado, hurto calificado y agravado, aparece como fecha de decisión el 2 de septiembre del año 2009. En la observación aparece sentencia del 0209-2009, proceso 47.555 3189 001 2009 00152 de la Fiscalía 29 Seccional de Plato, y aparece que el Tribunal Superior de Santa Marta confirmó la condena el día 9 de diciembre del año 2009 y modificó el numeral tercero referente a la pena accesoria por un término de 20 años. Aunado al anterior, aparece una orden de captura cancelada dentro
de la noticia criminal 47 555 600 1030 2018 00069. La fecha de la orden de capturas del 21 de marzo del 2019, los delitos: concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y hurto calificado y agravado. El motivo de la orden de captura era comparecencia al proceso. Aparece cancelada la orden de captura el día 1 de abril del año 2019. La autoridad que ordena la cancelación, el Juzgado Promiscuo Municipal segundo de Plato Magdalena. Teniendo en cuenta, su señoría, que fue materializada y cancelada esta orden de captura, es una investigación que adelanta la Fiscalía, efectivamente, dentro de esa noticia criminal, la Fiscalía 29 Seccional, por esas conductas punibles, donde fueron capturados varios ciudadanos, varias personas, y les fueron imputadas esas conductas punibles. Esa noticia criminal y esas audiencias concentradas, pues les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión a estas personas, y esta investigación, a pesar de que está siendo adelantada o aparece asignada a la Fiscalía 29 Seccional de Plato Magdalena, tiene un fiscal de apoyo en la ciudad de Santa Marta, quien continúa con las audiencias subsiguientes, y este delegado tiene información que todos los imputados obtuvieron la libertad por vencimiento de términos el año inmediatamente anterior, pues incluido el hoy imputado. Por lo tanto, vemos pues que el hoy imputado no es un infractor primario, por el contrario, es reincidente, que es conocedor, que cursa en su contra una investigación penal, que también fue condenado por el delito de homicidio en concurso con hurto calificado y agravado. Y por lo anterior, pues entiende la Fiscalía y tenía ese derecho de guardar silencio y no rendir ningún interrogatorio, derecho pues que obviamente le fue respetado. También le hizo alusión este delegado fiscal que se cumple con lo preceptuado en el numeral tercero de ese artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Vemos que a su vez este numeral tercero del artículo 308 es desarrollado en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal en su numeral segundo y tercero. El numeral segundo, que establece la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. Pues la gravedad del daño causado, como le manifesté, no es otro diferente a vulnerar el bien jurídico tutelado de la salud pública, y aparte de ello, pues la modalidad de esta conducta punible, que es una modalidad eminentemente dolosa, fue la intención del hoy imputado cometer esta conducta punible. No estamos frente a una conducta culposa, y la actitud que el imputado asuma frente a este, pues no va a ser otra diferente a la que ha asumido, que ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía en 2 oportunidades, que ya obtuvo una sentencia condenatoria y que está en curso un proceso penal en contra del mismo por conductas punibles cuya naturaleza y el quantum punitivo pues es alta, toda vez que se trata de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir
y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Y finalmente el numeral tercero, el comportamiento de lo imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y el cumplimiento de la pena. En ese orden de ideas, su señoría, pues reitera a este delegado que él no es infractor primario, que si bien es cierto, debe de tener un buen comportamiento personal y social, teniendo en cuenta pues que ya tiene por medio una condena, una sentencia condenatoria, y a su vez pues fue acreedor de una libertad por vencimiento de términos, pero que continúa ese proceso en juicio, su actuar debe ser el de no continuar cometiendo conductas punibles, pero que desafortunadamente el día de ayer fue capturado en situación de flagrancia, presuntamente por cometer otra conducta punible, como es pues el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Finalmente, su señoría, la Fiscalía le hace alusión, toda vez que se cumple con este presupuesto fáctico señalado en el artículo 313, respecto a la procedencia de la detención preventiva, hay que señala que satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en el establecimiento carcelario en los siguientes casos, y le hago referencia al numeral segundo, en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. En este caso, señoría, pues excede de 4 años, duplica este término, toda vez que parte en su mínimo de 8 años, como lo manifesté en la audiencia de formulación de imputación. Por lo tanto, pues se cumple también a cabalidad con este presupuesto fáctico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es decir, satisfechos esos requisitos normados en el artículo 308 en su numeral segundo y tercero, así como en el numeral 310 en su numeral primero, el 312 en su numeral segundo y tercero y el 313 en su numeral segundo, es por ello que la Fiscalía le solicita respetuosamente esta medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención en establecimiento de reclusión al hoy imputado, teniendo en cuenta que esta medida solicitada, señor juez, es necesaria, idónea, eficaz, apropiada, toda vez que prevalece el cumplimiento de los fines constitucionales de una convivencia pacífica normada en nuestra Constitución Nacional, así como los fines que en materia penal se han desarrollado por el legislador, y que como operadores de justicia estamos en la obligación de proteger a la comunidad de personas que presuntamente infringen esta conducta punible y el bien jurídico tutelado de la salud pública, y que no son, el hoy imputado no es un infractor primario, que es reincidente en otras conductas punibles, como ya lo manifesté anteriormente. También esta medida solicitada considera la Fiscalía que es adecuada, es apropiada, es suficiente, pues es la misma norma la que nos indica que es esta y no otra la que se debe imponer, es decir, lo que establece el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal en su numeral segundo. ¿Y por qué no sería suficiente otra medida diferente, su señoría? Pues porque no estaría garantizando los derechos fundamentales y las garantías procesales de la comunidad, esos bienes jurídicamente tutelados, por cuanto no procedería una medida no privativa de la libertad, tampoco una medida en establecimiento en el domicilio del hoy imputado, su señoría,
toda vez que no serían suficientes, ya que existe esa probabilidad de continuar con la actividad delictiva, que no es un infractor primario, que es reincidente, resalta pues la agencia fiscal, y por lo tanto se considera que es suficiente esta pena privativa de la libertad. Finalmente, considera también la Fiscalía que esta medida es proporcional y es razonada, pues si hacemos un balance, un test de ponderación frente a los derechos fundamentales enfrentados, como son la libre locomoción o libertad del hoy imputado, frente a los derechos que le asisten a la comunidad, vemos que pues, la balanza se inclina sin lugar a dudas a los segundos, y porque el interés general prima sobre el interés particular. Por lo anterior, su señoría, teniendo en cuenta esta argumentación y que considera la Fiscalía, esta es la medida idónea, eficaz, apropiada, necesaria y proporcional, es que la Fiscalía le reitera de manera respetuosa se imponga la misma al imputado, señor José del Carmen Ruiz Arrieta. Muchas gracias, su señoría. Antes de decidir sobre la solicitud de medida de aseguramiento peticionada por parte de la Fiscalía, se le pregunta al abogado de la defensa si quiere hacer uso de unos minutos para armar su discurso o revisar efectivamente la carpeta también que ha sido trasladada. No, gracias, su señoría. Pues ya tengo bastante ilustración y voy a referirme con respecto a la solicitud realizada por el señor representante de la Fiscalía de su medida de aseguramiento. Ok, doctor, tiene entonces usted el uso de la palabra para que se pronuncie sobre la petición de medida de aseguramiento hecha por parte de la Fiscalía. Gracias, su señoría. Su señoría, el señor representante de la Fiscalía hace una solicitud de medida de aseguramiento consistente en el artículo 307, literal A, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, el cual, su señoría, esta defensa no lo comparte. La defensa, su señoría, va a solicitar una medida de aseguramiento consistente en el artículo 307, literal A, numeral segundo, que dice, artículo 307, medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Primero, en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Segundo, en detención preventiva en residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. En el numeral segundo, la defensa es donde solicita su medida de aseguramiento. Numeral segundo, la detención preventiva en residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Y voy a ir más allá, su señoría, que las medidas de aseguramiento que trae la obra del Código de Procedimiento Penal, que dice que son medidas de aseguramiento, su señoría, las del literal A en el numeral segundo, primero y segundo, y las del literal B, que también son medidas de aseguramiento, que son no privativas de la libertad, su señoría, que están plasmadas en el numeral primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Código de Procedimiento Penal. Y estos también son medidas de aseguramiento, su señoría, porque restringen
el restringe al individuo ciertos privilegios que tienen las personas, su señoría, personas que están en libertad. Y digo que no comparto, su señoría, lo solicitado por el señor fiscal de su medida de aseguramiento, por cuanto estas medidas de aseguramiento consistentes en el artículo 307 en el literal A, están en el numeral primero y en el numeral segundo, su señoría, cumplen con los mismos fines la medida de aseguramiento con detención preventiva en la residencia señalada por el imputado en su sitio de residencia, su señoría, cumple con el mismo fin de la intramural, su señoría. ¿Y por qué cumple con el mismo fin, su señoría? Siempre y cuando, claro está, de que el imputado tenga un arraigo, su señoría. Que si el imputado tiene un arraigo, su señoría, las autoridades saben dónde ubicarlo. Y como lo ha establecido el legislador, su señoría, que para que él pueda comparecer ante un juez que lo solicite, pues debe tener un arraigo, su señoría. Entonces, el señor fiscal hace sus alegatos de su solicitud de medida de aseguramiento en el artículo 306, artículo 308 del Código de Procedimientos Penales en el numeral segundo y tercero. En el artículo 310 en el numeral primero. En el artículo 312 numeral 2 y 3. Y en el artículo 313 en el numeral segundo. Entonces, su señoría, partamos, su señoría, que mi representado no es un expendedor de droga. Y cuando el señor fiscal manifestó que el por qué no rompió el silencio fue porque esta defensa se lo manifestó, su señoría, porque para romper el silencio una persona con respecto a un delito de delito de estupefaciente, este delito, su señoría, este delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consistente en el artículo 376 del Código del Código Penal, su señoría. Por experiencia propia, su señoría, el defensor debe de estar presente en la diligencia, su señoría, o al menos que se rompa el silencio, delante de un juez de control de garantía. Pero su señoría, no lo vi necesario porque es que mi representado venía transportando la droga, porque ahí lo cogen, lo capturan en una carretera, en una motocicleta donde viene transportando la droga. Y en conversación con el señor José del Carmen Ruiz Arrieta, me manifestó que él es un consumidor empedernido, un consumidor glotón, tal como lo manifiesta la Corte Suprema de Justicia. Y yo le dije que por qué esa cantidad, y me dijo, es que yo la compro en Bosconia y esto es para mí y mi compañera permanente y nos abastecemos. Entonces, si la fiscalía no ha aprobado, su señoría, en esta audiencia de que este señor es un expendedor de droga, no se tiene la certeza por parte de la fiscalía, una prueba contundente que manifieste y que diga
de que mi representado es un expendedor de droga. Mi representado es una víctima del narcotráfico, su señoría. Aunque el señor fiscal se refirió de que este señor no tiene una apariencia de un consumidor de droga, su señoría. No todos los que consumen droga, su señoría, pueden ser la apariencia de un chirrete. Hay muchas personas consumidoras de droga que visten elegantemente, tienen cómo comprar su droga. Entonces, no solamente es manifestar siempre que no tiene una apariencia de consumidor, porque es que el consumidor peligroso es aquel, como él lo manifestó, aquellas personas que están totalmente perdidas en la droga y que no tienen cómo comprar la droga a su señoría, y esas personas atracan y todo por el estilo supuestamente para consumir su dosis personal, su señoría. Entonces, precisamente, su señoría, por eso no solicité el interrogatorio, porque al solicitar el interrogatorio, esta defensa debe estar presente para cualquier pregunta capciosa que le vaya a hacer la persona al que le vaya a hacer el interrogatorio. Y eso lo digo a su señoría por experiencia propia. Entonces, lo más correcto y lo más indicado es que el defensor debe estar ahí presente para que el señor, mediante un interrogatorio, rompa el silencio y manifieste qué calidad de persona es él, o si es consumidor o es expendedor, pero debe estar presente el defensor para que éste pueda manifestar lo que deba manifestar en el interrogatorio, su señoría. Entonces, cuando el señor representante de la fiscalía manifiesta de que este señor está en curso en el artículo 308, en los numerales 2 y 3, que textualmente dice, su señoría, el artículo 308, dice: el juez de control de garantía, a petición del fiscal general de la nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumplan algunos de los siguientes requisitos. En este caso, el señor fiscal mencionó el numeral segundo y el numeral tercero, que dice el numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Esto es, su señoría, esto es cuando esté plenamente probado de que mi representado es un expendedor. Y aquí el señor fiscal no está probando de que mi representado es un expendedor para que pueda ser un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, la seguridad de con respecto a la salud pública, con respecto, su señoría, a las personas que supuestamente él expenda la droga y esté sometiendo a las personas a que le compren la droga y estos consuman. Aquí esto no está debidamente probado, porque estamos hablando del proceso de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y en el numeral tercero, que habla en el numeral tercero, dice que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Entonces, su señoría, los elementos materiales probatorios, su señoría, para que esto no suceda, es que mi representado su señoría, no tenga un arraigo en el municipio,
que no se pueda ubicar a esta persona para que pueda comparecer ante un juez que lo solicite, su señoría. Y en los elementos materiales probatorios que en su oportunidad el señor representante de la Fiscalía me hizo el traslado, vemos aquí que hay un formato de arraigo, su señoría, donde se consignan todos los datos de la persona del señor José del Carmen Ruiz Arrieta, identificado con cédula de ciudadanía 85-487-030 de Plato Magdalena, y que dice que su dirección de residencia es en la carrera 33 entre calle 17 con 69, barrio Simón Bolívar. Está plenamente su dirección está plenamente, su señoría, está plenamente identificada. Y está la descripción del inmueble, vivienda esta que construida en material de una sola planta, fachada en bloque de color rojo, una puerta de zinc, reingreso a la vivienda, una ventana enfrente de la casa, 2 habitaciones, sala y una cocina y un patio y un baño. Y los datos de la cónyuge con la que el señor imputado convive con ella. Se llama Padis Patricia Díaz Frieres, que reside también en la carrera 33 con calle 17 con 69, barrio Simón Bolívar. Y además, su señoría, mi representado tiene una familia, tiene unos hijos que se llama, el primer hijo se llama Yarol Julián Ruiz Díaz, de 13 años, que convive también en la carrera 33 con calle 17 con 65. Con 75 dice aquí, barrio Simón Bolívar, la misma dirección, su señoría. José Manuel Ruiz Díaz, también un menor de 11 años, que reside en la carrera 33 con calle 17 con 75, barrio Simón Bolívar. Y que estos estudian en el Instituto Rómulo Plato de Magdalena. Y aquí también están los nombres de sus padres. Pedro Manuel Ruiz Solís, fallecido, y la su señora madre, Nancy José Arrieta, de 61 años de edad, que vive en la carrera 33 con calle 17 con 75, vive también en la misma vivienda, su señoría. Entonces, para que no pueda comparecer su señoría, mi representado es que no tenga un arraigo, que no tenga dónde ubicarlo, donde las autoridades lo puedan ubicar. Entonces no comparto tampoco lo manifestado con el señor representante de la Fiscalía, que dice que no comparecerá al proceso. El artículo, y también se refirió sobre el artículo 310, numeral primero, que dice, artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, dice peligro para la comunidad. Artículo que fue modificado por el artículo 3 de la ley 1760 del 6 de julio del 2015, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible. El juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Y el señor representante de la Fiscalía se refiere al numeral primero, que dice la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Entonces, señoría, si aquí no está plenamente probado de que mi representado es un expendedor de droga por parte de la Fiscalía,
Totalmente la defensa se opone con respecto a lo manifestado por el señor fiscal en el artículo 310, numeral primero, que dice la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, que tampoco está aprobado por parte de la Fiscalía de que mi representado pertenezca a organizaciones criminales. Por lo tanto, su señoría, totalmente la defensa se opone a la solicitud solicitada con respecto a la solicitud de medida de aseguramiento consistente en el artículo 307, literal a numeral primero. No está plenamente probado ni argumentado el por qué el señor fiscal solicita ante ustedes, el señor juez de control de garantía, el por qué esta medida se debe imponer. Y dice que es un peligro para la salud pública, para el patrimonio económico y el de la vida, y que además que no es, además manifiesta de que este señor no es un infractor primario, por cuanto su señoría tiene antecedentes, tiene una condena. Ok, si tiene una condena, su señoría, una condena que ya el señor, una condena por aquí en los antecedentes, su señoría habla de aquí de una condena que fue una condena impuesta por el juzgado promiscuo del circuito del municipio de Plato Magdalena por el delito de homicidio y hurto calificado y agravado. Esta condena fue impuesta a su señoría el 2 de septiembre del 2009. Un proceso radicó el número 47-555-318-9001 2009 00152, que en su oportunidad conoció a la Fiscalía 29 seccional del municipio de Plato y fue el Tribunal Superior de Santa Marta confirmó la condena el día 9 de diciembre del 2019. Se refirió a la pena accesoria por un término de 20 años. Sentencia condenatoria a su señoría, que mi representado, según lo manifestado aquí por los antecedentes judiciales, ya este señor quedó en libertad por esta condena, su señoría. También en un juzgado promiscuo municipal hay una orden de captura que fue cancelada, su señoría, por el mismo juzgado promiscuo municipal, y que además, su señoría, por el delito de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de juego o municiones, hurto calificado y agravado, su señoría. Esta fue cancelada también, y estos señores
están en libertad por vencimiento de término. Me refiero a mis protegidos, su señoría. Entonces, el señor fiscal también habla sobre el artículo 312, numeral 2 y 3, que habla, su señoría, que manifiesta. Artículo 312, no comparecerá. Artículo que fue modificado por el artículo 25 de la ley 1142 del 28 de junio del 2007. Dice, para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, en especial, la gravedad, modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. Señor representante de la Fiscalía se refiere al numeral segundo y tercero. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esto. Y numeral tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. También se refiere al artículo 303, numeral segundo, el artículo 303, procedencia de la detención preventiva. Artículo modificado por el artículo 60 de la ley 1453 del 24 de junio del 2011. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimientos carcelarios en los siguientes casos. El numeral segundo dice, en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea de 4 años. Entonces, su señoría, de acuerdo, su señoría, a lo solicitado por el señor fiscal y lo solicitado por esta defensa, donde solicito que se imponga una medida de aseguramiento en el sitio de su residencia, por cuanto su señoría, mi representado, tiene un arraigo, su señoría, no representa un peligro para la comunidad, porque en realidad a no lo escogieron vendiendo droga, que ahí sí, ese es un agravante, su señoría, de que una persona que expenda la droga, que se le pruebe de que está expendiendo droga, sí es un peligro para la comunidad, un peligro para la víctima que esté en un momento. En este sentido es un peligro para la salud pública, pero en conversación con mi representado, su señoría, es que es consumidor glotón. Y esta droga, él hace su alma, él se abastece, su señoría, porque él, según en conversación con el señor, con mi representado, dice que esa droga, ellos se abastecen, él y su compañera permanente, se la consumen en un mes y pico, su señoría, porque en realidad él manifiesta de que Bosconia a Plato está muy distante, y eso es donde, en el municipio de Bosconia, es donde él consigue la droga, su señoría, y no se expone de que todas las veces o todas las semanas esté yendo al municipio de Bosconia a comprarla. Entonces, su señoría,
Me voy a permitir, su señoría. Dice aquí, su señoría, la Corte Constitucional informó la declaratoria de inexigibilidad del inciso segundo del numeral cuarto. Del inciso segundo del numeral cuarto del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 del 2004, en tanto desconoce el principio de culpabilidad por el acto. Dice, la disposición analizada establece lo siguiente. Artículo 313. Procedencia de detención preventiva. En el artículo 308 procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Numeral cuarto, dice, cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva del delito o contravención dentro del lapso de los 3 años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código. 310 de este código dice, la sala plena, luego de reiterar las reglas contenidas en la sentencia C-121 del 2012, sostuvo que la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del proceso y no con circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines específicos de otros procesos. De lo contrario, se estimaciones precarias sobre la probabilidad de una persona como criterio indicador de peligrosidad, lo cual desconoce el derecho de toda persona al acto que se le imputa. A partir de estos lineamientos, la sala encontró que la remisión hecha por el inciso segundo del numeral cuarto del artículo 313 de la ley 906 a los artículos 308 y 310 del mismo cuerpo normativo implica concentrar la valoración de la medida de aseguramiento solo en criterios subjetivos orientados por niveles de peligrosidad según las capturas decretadas o legalizadas en otros procesos. Estos elementos le permitirían al juez de control de garantía decretar la detención preventiva a partir solo del perfil de la persona, sin tener en cuenta la conducta cometida y su gravedad, la necesidad de imposición de la medida, entre otros. Es decir, se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona solo en virtud de su pasado o por la forma de ser o conducir su vida. Derecho penal de autor que manifiesta la obra, dice, y no es en virtud de sus actos, situación que es contraria al inciso segundo del artículo 29 de la Constitución y a las reglas fijadas por la sentencia C-121 del 2012. Ahora bien, analizar el inciso primero de la disposición acusada también bajo los cargos relativos al desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia y la vulneración del principio del derecho penal del acto. El alto tribunal consideró pertinente condicionar su exequibilidad precisamente frente al contenido de la parte que consagra la procedencia de la detención preventiva cuando la persona ha sido capturada por conductas constitutivas del delito o contravención dentro de los 3 últimos años. Consideró necesario precisar lo siguiente, 2 puntos aparte. Dice, solo puede hablarse de captura cuando ésta ha sido ordenada por el juez competente con el pleno de la formalidad legal o cuando ha sido legalizada por el juez de control de garantía, por existir, por ejemplo, situación de aprehensión en flagrancia. La captura es solo un criterio más a tener en cuenta para imponer la medida de detención preventiva, el cual debe armonizarse con todos los demás requisitos establecidos en la ley procesal penal. Por lo anterior, la sala plena concluyó que el inciso primero del numeral cuarto de la ley 906 es exequible en el entendido de que por captura solo pueden
por captura solo pueden tenerse aquellas aprehensiones en que haya mediado orden de autoridad competente con el pleno de las formalidades legales o lo que fuere fruto de la legalización por el juez de control de garantía en los demás casos. Se descarta así que la mera aprehensión física o la conducción registro posterior en libros de minuta policial, entre otros, constituya la captura a la que alude la norma examinada. La norma examinada. Magistrado ponente Alberto Rojas, Corte Constitucional, comunicado sentencia C567 de noviembre 27 del 2019. Entonces, su señoría, me voy a permitir leer, su señoría, la ley 1760 del 6 de julio del 2015, dice, por medio de la cual se modifican parcialmente la ley 906 del 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Dice, el Congreso de la República de Colombia decreta, artículo primero, adiciones de 2 parágrafos al artículo 307 de la ley 906 del 2004 el siguiente tenor. Dice, el parágrafo segundo, dice, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien la solicita pruebe ante el juez de control de garantía que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento. Mucho más a mi favor, su señoría. Aquí yo estoy pidiendo una medida de aseguramiento constitutiva en el numeral segundo, en su domicilio, que cumple con los mismos fines, su señoría. Esta medida de aseguramiento cumple con los mismos fines de la medida intramural. Además, su señoría, en sentencia STP 14283 del 2019, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, en esta sentencia la magistrada hace mención a la función de los jueces de control de garantía, su señoría, y manifiesta en su sentencia lo siguiente: aunque la sala sabe que los jueces de control de garantía se vienen sujetando con rigor a la ley y a la Constitución, no sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en un régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión. Teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria. Además, que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y mucho menos retributivos o de resocialización. Para ese efecto es imperativo el acatamiento del mandato del parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo primero de la ley 1760 del 2015, según el cual quien solicita la medida de aseguramiento privativa de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento, ejercicio que debe llevarse a cabo en aplicación del principio de proporcionalidad, en cuyo desarrollo la limitación al derecho fundamental solo es legítima en tanto se demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto de la medida restrictiva. Tales fines que sirven de sustento a la medida de aseguramiento no pueden ser otros que los de evitar la obstrucción de la justicia, riesgo de alteración de la prueba,
asegurar la comparecencia del imputado al juicio, riesgo de fuga, y la protección de la comunidad y de las víctimas, riesgo de reiteración. Serán estos fines en conflicto con el derecho fundamental a la libertad del individuo los únicos que podrán ser tenidos en cuenta por el juez de control de garantía en el juicio de proporcionalidad que debe ejercitar para imponer una medida de aseguramiento, lo que en todo caso de ser idónea para lograr esos cometidos debe responder a su necesidad, principio de gradualidad, imponiéndose la menos gravosa para alcanzar el fin propuesto y sin que ello implique un sacrificio desmedido para la garantía que es objeto de limitación, proporcionalidad en el sentido estricto, en lo cual no puede perderse de vista la ponderación de las condiciones materiales actuales en que los detenidos son privados de su libertad como factor importante para determinar la procedencia de la restricción. Entonces, tu señoría, también debo referirme a la crisis carcelaria que se vive en este país en un 400%. Esta va en contra de los derechos humanos de los detenidos, su señoría, y más aún, su señoría, en la pandemia, en la infección que sufre la humanidad del COVID-19, donde estas personas, su señoría, en las cárceles están infectadas, no guardan un distanciamiento. Estas cárceles, así como se lo manifesté, hay un 400% de hacinamiento, su señoría, en el sentido de que estas cárceles están repletas de reclusos, su señoría, por lo que la medida que yo le solicito, su señoría, es una medida razonable, una medida necesaria para mi representado, en el sentido que, como lo he venido manifestando y lo reitero, no es un peligro para la sociedad, no es un peligro para la comunidad, porque este señor, no la fiscalía o los cuerpos de seguridad, los señores policiales que lo capturaron, no lo capturaron expendiendo droga. Que ahí sí es un requisito esencial para que la fiscalía manifieste y diga de que este señor es un peligro para la comunidad. Y es que mi representado es una víctima del narcotráfico, señores. Entonces, la fiscalía le tocaría probar de que mi representado es un peligro para la comunidad, siempre y cuando ella pruebe de que mi representado es expendedor de droga. Eso sí son un peligro para la comunidad, su señoría, y la sociedad y la salud pública. Entonces, por lo tanto, esa es mi solicitud de que se le dé esa medida de aseguramiento consistente en el artículo 307, literal A, numeral segundo, en el sitio de residencia de mi representado, su señoría, porque tiene una familia, tiene un arraigo, su señoría. Ya. Además, no tiene antecedentes, su señoría, porque no los tiene una investigación. Entonces, su señoría, esa medida es una medida razonable, la cual yo solicito para mi representado, ya que este señor, el único error, su señoría, que cometió fue ir al municipio de Boconia a abastecerse, transportar la droga para su consumo, porque, vuelvo y repito, a mi representado, la fiscalía en lo absoluto no le ha aprobado de que este señor sea un expendedor de droga, que es el delito que nos ocupa en el momento. Es el delito que nos ocupa en el momento, su señoría. Por lo que la fiscalía, como lo manifestó la defensa, no ha aprobado el por qué la medida de aseguramiento en su sitio de residencia
es improcedente, su señoría. Y más a mi favor con la sentencia STP 14283 del 2019, donde manifiesta que las medidas de aseguramiento, su señoría, no privativa de la libertad, también se pueden solicitar, y la pude haber solicitado, su señoría. La pude haber solicitado, pero para darle más seguridad al procedimiento, su señoría, solicité la medida de aseguramiento en el artículo 307, literal numeral segundo. Por lo tanto, su señoría, se sirva usted concederme esta medida, que es razonable para mi representado. Gracias, su señoría. Se procederá entonces a decretar un receso de 10 minutos para tomar la decisión que en derecho corresponda. Una vez escuchado los criterios y las intervenciones de cada uno de de las personas que están en esta diligencia, Agencia Fiscal y Defensa.